orando por las familias, estuvimos gozándonos, saber lo que Dios quiere hacer con las familias. ¿Y por qué hablar de las familias? Hablar de las familias porque es una de las áreas muy interesantes e importantes, yo diría de las más importantes en la iglesia. No sé cuántos se acordarán de lo que decíamos, que muchas veces podemos ver que la iglesia tiene, y pensamos que la iglesia tiene que tener, o las familias tienen que tener la actitud de la iglesia. Y no es que las familias tienen que tener la actitud de la iglesia, sino que la iglesia va a reflejar las familias que tiene. Si tiene familias estables, si tiene familias que siguen en la presencia de Dios, si tienen familias obedientes a la palabra. Estábamos hablando de todo eso y yo quisiera nuevamente leer el pasaje que habíamos leído la semana pasada, allá en Lucas, en el capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 23 al 25. Lucas 8, 23, 25. Dice la palabra, y honramos a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando abrimos su palabra, pero abrimos su palabra con la necesidad de ser obedientes a ella. Hemos venido hablando y seguimos hablando la necesidad de ser obedientes a la palabra. Si no vamos a obedecer lo que la palabra dice, pues no vale la pena ni que la abramos, porque estaríamos leyendo un libro más. Pero cuando leemos la palabra, estamos leyendo el libro de instrucción. Y hemos dicho muchas veces, cualquier persona que compre un aparato, lo primero que hace es abrir el libro de instrucción para saber cómo funciona. Y si queremos tener familias estables, queremos tener una iglesia estable, si queremos tener una vida espiritual estable, tenemos que echar mano al manual, y el manual es la palabra. Y seguimos paso a paso de lo que la palabra nos dice, y vamos a tener lo que venimos hablando, tanto el domingo pasado como hoy, vamos a tener familias estables. Por lo tanto, dice la palabra del Señor así: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? No quiten la cita bíblica. Tenemos otra cita bíblica porque él ahí, en esa pregunta que les hace a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Podríamos decir, viene de lo primero que les habla a los discípulos en el capítulo 28 de Mateo, cuando él dice en el versículo 18, le dice, por lo cual, si no, ponlo, Mateo 28, donde dice, toda potestad me es dada. Quiero que podamos leerlo y luego volvemos a Lucas 28. En cuanto a la pregunta que el Señor les hace a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Nuestra fe tiene que ser movida por la autoridad que hemos recibido. Y me pone Mateo 28, Liz. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Podemos leerlo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. ¿Qué dice ahí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hace falta que pongamos ya el siguiente, volver otra vez a Lucas 8, 25, 24, 25 que estábamos. Lo que decimos, esa pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, tiene que tener su base en la
delegación o transmisión de la autoridad que Jesús le da a los discípulos. Cuando les dice, por tanto, y le está diciendo, lo mismo que yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, esta misma autoridad y potestad que yo tengo os la transmito a vosotros para que allí donde vayáis, vosotros podáis ejercer la misma autoridad. Y les está recordando ahí dónde está vuestra autoridad que os di cuando os hablé allá, dónde está vuestra fe. ¿Por qué ahora os amedrentáis? ¿Por qué ahora decís que vais a perecer? Que yo tengo que salir y reprender las aguas, lo mismo que yo reprendo los vientos, vosotros podéis hacerlo, porque la misma potestad que yo recibí del Padre también os las he dado. Solamente falta que le habléis a los vientos, solamente falta que le habléis a los vendavales, solamente falta que pongáis en práctica la fe. Eso es lo que le está diciendo ahí. Pero bueno, sería ahí un entre paréntesis. Seguimos leyendo y dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían los unos a los otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Habían estado con él, habían comido con él, habían bebido con él, habían reído con él, habían pasado situaciones difíciles con él, habían visto los problemas con él, habían visto las tentaciones, habían visto tantas y tantas cosas en él, y aún todavía ellos dicen, ¿y quién es este? Y le estaban diciendo, ellos se preguntaban esa pregunta, ¿quién es este? Y se lo preguntaban, ¿por qué? Porque lo tenían como el rey de Israel, pero no lo tenían como el hijo de Dios. Aunque les había llamado, aunque había dicho que recibieran la autoridad, aunque les habían visto hacer los milagros, las maravillas, aunque ellos habían visto cuando aquel paralítico que fue descendido allí a la casa de Cornelio fue sano, aun cuando ellos habían podido contemplar todo eso, hoy todavía el Señor sigue diciendo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Pero bueno, como estaba diciendo, no estamos hablando solamente de eso, sino que el tema que tenemos, y es continuación del pasado domingo, es acerca de cómo tener familias estables. Tener familias estables, tener una iglesia estable. Tener una iglesia no estable es porque nuestra familia no es tan estable. Y si no es tan estable es porque vienen vendavales, vienen tormentas, vienen problemas, vienen dificultades. Y nos atemorizamos y empezamos a preguntarnos qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué de esto, por qué de otro. Y empezamos a escuchar muchas veces las voces que nos vienen del enemigo. Diciendo, ¿dónde está vuestra fe? Y vosotros que sois hijos de Dios, si lo hizo a Jesús, ¿por qué no te lo va a hacer a ti? Pero lo cierto y verdad es que debemos de tener familias estables y nos preguntamos, ¿y cómo podemos tener esas familias estables? ¿Cómo voy a hacerlo? Yo la semana pasada estaba diciendo que la problemática familiar hoy existe en la calle, pero existe también en la iglesia. Y muchas veces las iglesias no funcionan bien porque nuestra familia no la estamos educando y no las estamos estableciendo bien. Yo no quiero que tú en esta mañana tú te sientas culpable. Yo quiero que tú entiendas que si tu familia no funciona bien, no es por otra cosa, sino porque quizás no hemos dejado entrar totalmente la palabra y ponerla en práctica. No te estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Estoy hablando de mi persona. Quizás si no tengo la familia más estable todavía, es porque no haya yo atendido. Yo no sé cómo está tu familia, el Señor lo sabe. Pero yo quiero que recordemos algo. Yo la semana pasada estábamos diciendo, según un informe de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 niñas, será violada antes de 15 años. Estábamos diciendo, según el informe de Naciones Unidas, es que sobre todo la parte de Latinoamérica es el porcentaje, que es el 80% de las niñas que son violadas por su entorno familiar. Y todo esto nos dice que es necesario que nos podamos agarrarnos al Señor. Y estábamos hablando acerca de eso, y yo, para no pasar tiempo, yo dije que hoy íbamos a hablar acerca de 5 cualidades de una familia que glorifica a Dios. Se han perdido muchas cosas en nuestro tiempo, y escúchame, yo sé que muchas veces es porque nosotros nos descuidamos.
personalmente nos podemos descuidar, pero otras muchas veces porque ignoramos las maquinaciones del diablo. Vamos a una cita bíblica, no la llevo apuntada aquí, pero creo que es 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Creo que es esa. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros anhelamos y buscamos glorificar a Dios en nuestra vida, lo vamos a conseguir siempre porque no ignoramos las estrategias, las maquinaciones, los pensamientos, las actitudes que el diablo establece. Porque a él, si está algo interesado, mira, él tenía 2 intenciones en su mente y las sigue teniendo. Una ya no puede, pero la otra es un objetivo de él. La primera intención que tenía el diablo era impedir que Jesucristo muriese en la cruz. Porque él sabía que si Jesucristo moría en la cruz, él iba a ser derrotado. Y ese objetivo no lo consiguió. Pero él quiere conseguir otro objetivo, que es destruir las familias. Y ahí es donde nosotros debemos de saber que estamos firmes y sabemos cuáles son las maquinaciones y las estrategias que el diablo usa. Usa la economía de las familias, como ya decíamos, creo que era la semana pasada, cuando hay muchos matrimonios y esta semana yo tenía ocasión de estar hablando con un muchacho ya de casi de 30 años. Él está casado y yo decía, una de las estrategias que el diablo está trayendo y está dividiendo los matrimonios es dividir la economía. Como decía, creo que era la semana pasada, cuando yo decía, bueno, pues el marido y la mujer se sientan y dicen, tú pagas la luz, yo pago el agua, tú pagas la mitad de la comida, yo la otra mitad de la comida, tú pagas la mitad del alquiler, yo pago la otra mitad del alquiler, tú pagas el colegio de los niños, yo pago el gas, tú pagas tal y yo pago cual, yo tengo mi cartilla, tú tienes tu cartilla, tú tienes mi dinero, tú tienes tu dinero y yo tengo el mío. Y yo de ahí no paso. Esa es una de las estrategias que el diablo está tomando para dividir la familia. Y yo le decía a esta persona, mira, una familia, lo que dice la Biblia, le decía, lo que dice la Biblia, empezando en Génesis, es que somos una sola carne. Y si somos una sola carne, hay un solo hogar. Y si somos un solo hogar, hay una sola cuenta en el banco. Y si hay una sola cuenta, o hay 2, o hay 3, o hay 10, en las 2 cuentas están los 2 puestos. Los 2 pueden meter, los 2 pueden sacar, los 2 pueden pagar, los 2 pueden cobrar. Y es una de las estrategias que el diablo está tomando. Pero bueno, vamos adelante acerca de 5 actitudes o 5 cualidades en la familia que glorifican a Dios. Vamos a 1 de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. Y te voy a decir que a través de estos versículos, luego te voy a explicar algo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ganancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabe una de las partes? Y aunque esto es, y vuelvo a decir, la primera cualidad de una familia que glorifica a Dios es el compromiso con la vida familiar. Primera, compromiso con la vida familiar. Y te digo algo en esta mañana. ¿Sabes una de las razones por las que los matrimonios se dividen, las familias no están estables? Porque no queremos sufrir por el amor. Dice ahí, en el primer versículo, que el amor es, que dice, sufrido. Y si te faltaba, porque no lo hubiéramos entendido, lo que dice en el versículo 7 que hemos leído, es que todo lo sufre. Y una de las situaciones que tenemos es porque nos falta ese compromiso con las familias y no estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida en el sufrimiento
por la familia. Dice que el amor, no dice el hombre o la mujer, no dice los niños, no dice los hijos, no dice los suegros, no dice la suegra, sino que el amor todo lo sufre. Y cuando nosotros verdaderamente tenemos ese amor incrustado en nuestro corazón, pueden venir vendavales y los vas a sufrir. Pueden venir críticas y los vas a sufrir. Pueden venir tormentas y las vas a sufrir. Pueden venir situaciones que te vengan hablando de este, del otro, de más allá, que componen tu familia. Pero tú eres capaz de luchar hasta dar la vida por ellos, porque es la familia que Dios te ha dado. Y lo que está haciendo falta en nuestra sociedad es tener compromiso con la familia, defender a la familia y llegar a defender a la familia hasta tal punto que nadie tenga nada que decir de la familia. Yo sé que mis hijos todos tienen faltas, yo tengo faltas, mi esposa tiene faltas, pero que nadie venga a decirme las faltas, porque yo ya las sé. Ni que nadie venga a decirme tal o cual de mi esposa, porque es mi esposa la que Dios me ha dado. Y esa yo la tengo que defender porque es mía. Y que nadie vaya a decirle a mi esposa nada de mí porque se lo come por los pies. ¿Por qué? Porque soy su marido. Y ella es mi esposa. Y ella es mía y yo de ella, somos una sola carne. Y hay un compromiso familiar, educar la familia, aportar lo necesario, traer bendición, orar por ellos, clamar por ellos, amarles y sufrir aún en aquello que a nosotros quizás le damos más o menos importancia. Pero hay un compromiso. Es muy difícil hoy día. Fíjate, hermano, lo que te voy a decir. Hoy en día es difícil encontrar una familia con 2 o 3 décadas de vida que no haya tenido problemas. Todos tenemos problemas. Es muy difícil encontrar un matrimonio. Y ya no digo yo de 2 o 3 décadas. Conozco a alguna persona, me parece que lo dije, no sé si fue la semana pasada o otros días. Conozco a unas personas que cuando se bajaron del avión de venir de viaje de novios, uno tiró a la izquierda y el otro a la derecha. Eso es porque nos falta compromiso y el compromiso nos lleva a no querer sufrir y padecer. Porque dice ahí que el amor es sufrido. ¿Tú amas al Señor? Te tocará sufrir. Hay gente, y no estoy de acuerdo, hay gente por ahí que lo tiene todo tan claro que cuando empiezan a sufrir por el Señor están diciendo, eso no es de Dios, eso es porque has pecado, eso es porque estás enfermo, porque el pecado está en ti, porque has hecho mal. No, es que el amor a Dios es sufrido. El amor a Dios te va a traer persecución, te va a traer soportar, te va a traer que la gente te injurie, te va a traer que la gente se burle, te va a traer tantas cosas. Pero muchas parejas, a los pocos años, o quizá a los pocos meses de vida, terminan en divorcio. Porque no estamos preparados para padecerlo, para sufrirlo. No estamos preparados para hacer frente. Y yo siempre aconsejo, cuando estoy hablando con los matrimonios, siempre aconsejo, en los momentos de dificultad, en la oportunidad que Dios tiene para conoceros más, primero, en la oportunidad que Dios tiene para hacerles entender que es ahí donde se tienen que apoyar. La estrategia del diablo, ¿cuál es? Claro, como tú no ganas, pues yo tengo que aportarlo todo, yo lo tengo que traer todo y por lo tanto esto yo no estoy dispuesta a sufrirlo así, esto yo no estoy dispuesta a sufrirlo de esta manera o de la otra, por lo tanto tú aportas o aquí hemos terminado y empiezan las discusiones, empiezan las peleas, empiezan las discusiones delante de los hijos, empiezan las discusiones y las molestias y empiezan la situación a no estar grabada y clavada en esa vida de compromiso. Y empiezan los problemas en el matrimonio y por falta del trabajo, por falta de economía, todo se va al agua. Claro, y ahí por eso dice, no, como yo soy la que gano o yo soy el que gano, yo pongo mi parte y tú espabilate. No estamos dispuestos a sufrir en absoluto o a tener compromiso
con la familia. El amor, hemos dicho que es, ¿puede repetirlo? El amor es sufrido, ¿verdad? Muchas veces no son capaces los matrimonios, las familias, de soportar los vendavales. No son capaces de soportar los impetuosos golpes de las olas que dan contra su embarcación. Y es necesario que sepamos y entendamos que hemos de soportar. Y para soportar, hay un versículo en Proverbios donde dice que cordel de 3 dobleces difícilmente se rompe. Cordel de 3 dobleces difícilmente se rompe. Y yo puedo decirte, si tú quieres que tu matrimonio, tu familia sea estable, tienes que hacer cordel de 3 dobleces. ¿Y cuáles son los 3? Ella, él y el Señor. Difícilmente se va a romper, porque el amor reina, porque Dios es amor, porque Jesucristo nos dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Por qué nos engañemos toda la familia desde que se constituye? O no nos engañemos, porque toda la familia desde que se constituye hasta sus días terminan en la tierra, tienen que formar o afrontar tempestades, tormentas, y a veces salir del puerto, a veces en el alta mar. Todas las familias tenemos que entender, todas las parejas tenemos que entender que el timón de nuestra barca no depende de los hombres. El timón de nuestra barca depende de Dios. Depende de nuestra familia el acercarnos a Él. El llevar incluso aunque tengamos que salir del puerto, como así le ocurrió a Abraham, cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Cuando Abraham salió, él se llevó a su esposa, y cuando él pudo levantar altares, él empezaba a levantar altares para poder adorar a Dios en el lugar donde él llegare. Él dedicó su vida a Él. Él fue obediente. Él fue llamado hombre de fe. Él fue llamado hombre de justicia. Él fue el hombre que pudo establecer y donde pudo escuchar la voz de Dios diciéndole: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque tú vas a ser el hombre que yo he llamado. Y aún fuera de costumbre de Sara, y aún fuera de tu edad, Abraham, yo voy a hacer de ti una familia tan grande. Mira los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Mira en la arena del mar, cuenta los granos de arena, pues así será tu descendencia. Y así será tu descendencia en la obediencia. No nos engañemos. Dice Gálatas capítulo 6, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Toda familia debe constituirse hasta que sus días terminan, y deben mantenerse hasta que sus días terminan en la tierra. Tienen que afrontar, tienen que enfrentar. Mis queridos hermanos, el diablo trata de dividir no solamente a la familia, trata de dividir al matrimonio. El diablo trata de dividir la iglesia. El diablo se le olvidó multiplicar y sumar, y aprendió el restar y el dividir. Y aprendió eso porque eso es lo que a él le interesa: arrastrar gente, arrastrar matrimonio, familias, vidas, arrastrarlas para llevárselas al infierno. Pero Cristo vino a derrotar la obra del diablo, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo fueron matar, robar y destruir. Pero Él ha venido a que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Es el compromiso que hace que puedas resistir. Compromiso con tu esposa, compromiso con tu esposo, compromiso con tus hijos. Establecer ese compromiso familiar.
establecer ese compromiso para poder romper en el nombre de Jesús toda inestabilidad que el diablo quiere traer. Cuando hay compromiso, las metas familiares son más importantes que las metas personales. Cuando hay compromiso, las metas que tú estableces juntamente con tu esposa, con tu familia. Yo quiero ponerte un ejemplo de nuestra vida con mi esposa y con mis hijos. Nosotros en el año 93, yo salí del trabajo y me dieron un dinero. En el año 94, mínimamente en el año 93, yo vine aquí a donde vivimos y veníamos a comer un arroz con una familia, un hombre que trabajaba conmigo, nos llevábamos muy bien, él nos invitó, vinimos a comer un arroz y cuando estábamos ahí nos encontramos tan a gusto y le digo a él, si hubiera por aquí algo para comprar, nosotros lo compraríamos. Ah, pues creo que hay una casita que la venden. Y nos tomemos de la mano, mi esposa y yo, juntamente con ellos y mis hijos, y fuimos a ver el terreno. Nos encantó porque lo vimos por fuera, no lo llegamos a ver por dentro. Si lo vemos por dentro, a lo mejor no lo compramos. Leo estuvo ahí algún día y algunos me dijo, estás loco perdido con lo que has hecho. Pero bueno, no vamos a eso. Tampoco me interesa hablar de mi locura. Lo que hicimos, a partir de ahí, con mi esposa y yo hablemos. Y no solamente mi esposa, sino había mi tía, la que yo me he criado con ella, igual que a mi madre. Y yo le compartí cuál era mi sentir. Y ella me dijo, pues si vosotros estáis de acuerdo, pues sí. Entonces mi esposa y yo estuvimos hablando y estuvimos orando para no tomar decisiones fuera del lugar. Nos metíamos en nuestra habitación y orábamos, Señor, queremos salir de aquí del piso, Señor, queremos esta casita que está prácticamente dentro de la ciudad, estamos muy cerquita, estamos en el campo, podemos tener nuestras gallinas, podemos tener nuestro huerto, podemos tener, Señor, yo quiero esto, decíamos. Pero orábamos así porque los dos estábamos de acuerdo. Si uno no hubiera estado de acuerdo, no oramos. O mejor dicho, hubiéramos orado, pero la decisión el Señor nos hubiera llevado porque estábamos de acuerdo en hacer la voluntad de Dios. El día 28 de marzo del año 74 llegábamos a un acuerdo con el dueño en el precio, porque poníamos metas delante de Dios. Como matrimonio, como familia, mis hijos estaban encantados si no íbamos a vivir allí. Estaban deseando que llegara el viernes para agarrar el coche e irnos allí al campo. Y llegábamos allá y no teníamos prácticamente, ellos dormían en el sofá, pero estábamos de acuerdo. Había un acuerdo. Y orábamos y en marzo llegábamos a un acuerdo con el dueño. El 28 de septiembre del 74 estábamos firmando la escritura. El día 8 de diciembre del 95 estábamos viviendo allá, después de haber hecho toda la reforma. Pero os digo algo, ni uno de mi familia discrepó en venirse ahí. Ni uno. Porque estábamos unidos con esa meta que nos habíamos establecido. La segunda cualidad para tener una familia estable es el aprecio unos por otros. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, verso 22. No solamente el compromiso, sino el aprecio los unos por los otros. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor, que dice, amor, ¿qué? Fraternal, no, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. O sea que si antes decíamos que el amor es sufrido, aquí lo que hablamos es que muchas veces puede haber amor fingido. Y lo que nos dice la palabra es que no seamos fingidos, o que no estemos fingiendo. Tengamos amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros. Y esto lo podemos hablar de la familia de puertas adentro como padres e hijos, o lo podemos hablar también a nivel de iglesia. El amor fraternal, el amor no fingido. El poder establecer en nuestra vida un sistema de vida, un estilo de vida, que seamos capaces, como dice 1 de Juan, dar nuestra vida por el hermano. Creo que es 1 de Juan capítulo 3,
no sé si el versículo 16, no recuerdo bien ahora. Pero nosotros hacemos bien, dice, si dais vuestra vida por el hermano. El aprecio hay que mostrarlo, no fingirlo ni falsamente. Hay que vivirlo. Debemos de decirle a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, que les amamos. A nuestros hijos debemos expresárselo. Nuestro aprecio, nuestro amor, nuestra admiración. Yo he dicho muchas veces, ¿cuánto tiempo hace que no le has dicho a tu esposo que la amas? ¿Cuánto tiempo hace que no le miras a los ojos y le dices, daría mi vida por ti? ¿Cuánto tiempo hace que no muestras tu amor por tus hijos? Y hay la severidad, y hay la rigidez, y hay esto lo hace porque lo mando yo, y esto lo hace porque yo lo digo, y porque yo soy tu padre, porque tú eres y tonto, porque tú eres, y empezamos de ahí a salir una serie de frases que estamos inferiorizándolos, y se ven tan inferiores que luego ya no son capaces de hacer nada. Debemos de apreciar, y cuando hablamos de apreciar es ponerle precio. Y cuando le ponemos precio a alguien que tenemos a nuestro lado, no es que tú le tienes que poner el precio que tú quieras. Ni le puedo poner yo el precio. Yo no te puedo poner precio a ti. Tengo que reconocer tu precio, el precio que tienes. El precio que tiene tu familia, el precio que tienen tus hijos, el precio que tiene tu esposa, el precio que tiene tu esposo. ¿Por qué? Porque la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos no es el valor que tú le des. Ese precio es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario por ellos. Por lo tanto, no puede salir de nuestra boca ni palabra deshonesta, ni palabra ofensiva, ni palabra de desprecio, ni palabras con falta de compromiso. No pueden salir de nuestros labios palabras tales, porque entonces estamos quitándole, inferiorizándolo y desvalorizando a alguien que tanto precio tiene y que Dios lo ha puesto en tus manos para que lo valores. Y que Dios lo ha puesto en tus manos para que le reconozcas. Que Dios lo ha puesto en tus manos. Si son tus hijos, Dios lo ha puesto en tus manos porque la palabra de Dios así lo dice. Dichoso el hombre que llena su aljaba de hijos. Hermanos, tener familias estables no es vivir de cualquier manera. Hay que padecer, hay que sufrir. En el amor de Dios. Si hay algo que está dañando nuestra embarcación familiar, es la falta de aprecio. Es la falta de estimación. Si hay algo que está dañando nuestra familia, nuestra embarcación, son las grietas más profundas que hacen que la amenaza de hundirse esté presente en cada momento. Rápido. No voy a pedir que se levante la mano. Pero por cualquier circunstancia, rápido decimos, no me excluyo, rápido decimos, si te interesa bien, si no, puertas. Si te interesa bien, no, pues mira, ahí están los documentos, pide divorcio. Y ya no solamente a nuestro cónyuge, sino a veces también a nuestros hijos, le decimos, ya eres mayorcito de edad, si te interesa lo que hay aquí, vale, y si no, ya sabes lo que te toca. Yo creo, hermanos, que hablamos muchas veces locamente. Debemos de valorar que todo eso produce ciertas grietas en nuestra embarcación familiar. Y yo empezaba esta mañana diciendo, que muchas veces queremos que nuestra familia sea el modelo de la iglesia. Y para que sea el modelo de la iglesia, nuestra familia, estamos equivocados, sino que la iglesia tiene que ser el modelo de familia que estamos levantando y que estamos educando y que estamos respetando. Muchas veces la falta
que encierra en nuestra familia. El culpable, el pastor, el consejo. Y queremos que, aún sin palabras, pues la cosa cambie. Pero nuestra familia tiene un precio y nadie se lo podrá quitar. Y ese precio, vuelvo a repetir, es la sangre de Jesucristo. El maltrato muchas veces no hay comprensión sino gritos. Yo lo decía la semana pasada. El maltrato muchas veces no hay comprensión sino gritos. Maltrato psicológico. El físico daña el exterior. El psicológico daña el interior. Viene precedido por el daño interior, el daño físico. Si mi esposa, si mi esposo, si mis hijos valen, les tengo aprecio, ¿qué significa apreciar? El mundo pone precio, pone un valor. Para Dios todos somos importantes, porque Cristo murió por todos, por igual, no por unos más y por otros menos. Salmo 127, verso 3. Voy a aligerar un poquito para no pasar mucho más tiempo. Salmo 127, verso 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El valor de cada uno de ellos es tan grande que Cristo dio su vida. Y acudiendo a que es tan grande que Cristo dio su vida, tengo que decir que tú quieras o no quieras, también has sido o eres hijo o hija. Y Cristo ha dado su vida por ti. Cristo murió y Cristo resucitó para que tú formes parte de una familia. Todos formamos parte de familia. Para que tú y yo, formando parte de familias, podamos establecerla en la firmeza y en la base del precio que Cristo ha establecido para cada uno de nosotros. La tercera cualidad es la comunicación. ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Qué entendemos? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿Y de qué? ¿Y de qué? De paciencia. La tercera parte, o la tercera área, o la tercera cualidad es comunicación. Y vuelvo a preguntar, ¿qué entendemos por comunicación? Hay un error de comprensión de la palabra o de expresión de la palabra. Porque muchas veces me encuentro, incluso con esta persona que yo estaba hablando el otro día, le estaba hablando de este tema, y él me decía, sí, claro, es que falta comunicación. En la casa entra y a veces no hay comunicación, nadie dice nada. Y yo le dije, no, eso no es comunicación. Porque siempre comunicamos algo. Sin palabras, tú comunicas cómo estás. Yo en algunas ocasiones, a veces llego a casa, vengo de aquí o venga del trabajo, venga de donde venga, llego a casa y Susi me mira y me dice, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Yo no he dicho nada. ¿Pero por qué me lo dice? Porque le estoy comunicando cómo estoy. No es que falte comunicación. No hay ningún hogar que le falte comunicación. Si entras de mal humor y no dices nada, la persona que tienes enfrente dice, vaya, anda que no le digamos nada hoy. Ahora, si tú entras a tu casa y vas alegre, no dices nada, pero la persona que tienes enfrente la alegras y hasta te abraza. ¿Por qué? Porque eso es lo que le estás comunicando. Ahora, lo que no hay en muchas familias, en muchos matrimonios, lo que no hay es diálogo.
Y el Señor nos llama y nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y pasamos cerca de lo que serían las 9 virtudes del Espíritu Santo. Falta diálogo. Y falta diálogo porque nos falta paciencia. Muchas veces, te vuelvo a decir, ¿por qué hay veces falta diálogo? Y sería otra área. Falta muchas veces diálogo porque nos comunican que no se puede hablar. Yo llego a veces llego a casa y miro a Susi y digo, malo, vamos a cortar el diálogo porque lo que me comunica es que no quiere hablar. ¿Y qué es lo que hay? ¿Hay comunicación? Sí. ¿Sobre qué? Que tengo que callar. ¿Por qué? Porque tengo paciencia. O porque ella tiene paciencia. Se ha vestido de la paciencia y puede moverse desde ese nivel con la paciencia de saber que es fruto del Espíritu Santo y que más tarde eso va a ser recompensado. Y lo es, naturalmente. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que falta? Diálogo. Hace algunos años atrás, la familia comían juntos, dialogaban. Hace algunos años atrás, la familia oraban juntos, salían juntos. Los hijos salían con los padres o los padres salían con los hijos. Hay algo que han querido llevarme y ahí está Isaías y Elizabeth, no sé si está por aquí, que ellos han querido llevarme, que yo no les quise acompañar ya. Y hace muchos años, hace como 33 años, que yo no he ido al cine. Y ahora hace 4 o 5 años me agarraron ellos, tanto Isaías unos años atrás y Elizabeth, y me dijeron, venga, vamos a dar una vuelta. Y sí me llevaron al cine. Pero no consiguieron entrar. Porque les aplaudí, porque había una cola de gente que no se podía entrar. Y yo dije, gracias Señor, porque me libré. Pero tuvieron paciencia. O sea que hay un área tan sumamente importante en la familia que se abandonó. Si te sirve de algo, yo te quiero dar un ejemplo de nuestra vida. En mi casa, el domingo, comemos juntos. Y simplemente hablamos en la comida. No se pone la tele. Terminamos de comer, nos sentamos en el sofá, hablamos, reímos con los niños y algunos días, ni en ese momento tampoco se pone la tele. Hablamos de cualquier tema, nos reímos, pero eso se está perdiendo. Hoy se ha impuesto la ley del silencio. ¿Sabes cuál es la ley del silencio? Antes estaba Internet, estaba el Messenger y estaba el no sé quién. Ahora está la WhatsApp. Hace gracia cuando a veces, y no te digo que no, en eso en mi casa también lo hay. Llego a lo mejor por la tarde o por la noche y hay momentos donde Jorge está con su móvil, Elizabeth está con el suyo y si no con el ordenador, yo estoy con el mío y estamos guaseando. Pero te das cuenta que todas estas técnicas vienen a romper el diálogo. Los matrimonios ya no se hablan. Algunos se hablan por WhatsApp. Es verdad. Pero qué bonito es que puedas mirar a tu esposa, a tus hijos y poder hablar, dialogar. Qué bonito puede ser eso, ¿verdad? Por lo tanto, la sociedad
ha promulgado esa ley que acabamos de decir con muchos aparatos. Es la ley de Internet, con los diferentes apartados. El apartado del silencio, la ciudad del Facebook. Cada cual corre por la calle que desea, no importándole a quién, de qué manera o cómo. Cuando lo primero tendría que ser mencionar, vivir, hablar y orar de lo que Dios hace. Pero eso se queda a un lado. Hermanos, yo creo que está llegando el momento donde la iglesia se tiene que imponer. Y no te lo pierdas, que algunos hasta guasean en la iglesia. Y no saben que hay un aparatito que no lo tenemos puesto. Que cuando la persona entra por la puerta, el teléfono queda anulado. ¿Por qué? Porque está tomando tanto ímpetu, tanto poder el tema de Internet, que está deshaciendo el diálogo. No está deshaciendo la comunicación, porque la comunicación no se deshace, pero sí se está deshaciendo el diálogo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Voy a aligerar un poquito porque el tiempo se va. Y había pensado terminar para la 1, pero quiero dar estos puntos. Y dice Primera de Pedro, capítulo 3, lo he mencionado muchas veces en la radio y aquí, pero yo creo que esto tiene que hacer bien a los matrimonios, a las familias, a todos. Si estás pensando en que porque no tenías en la mesa la comida cuando llegaste vas a pedir divorcio, esto te va a deshacer. Si estás pensando que a tu marido o a tu esposa le quieres meter el evangelio sí o sí por la cabeza, ahí quiera o no quiera, esto te va a desmontar. Hermana o hermano. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que los que no creen a la palabra sean ganados sin, ¿qué dice? Palabra. ¿Por qué? Por la conducta. No es que se trate que tú tengas que agarrar, abrirle la cabeza a tu marido o a tu esposa y meterle la Biblia allí y decirle, conviértete al Señor y hasta que venga. Y le das con la Biblia y la fuerza le quieres creer, le quieres hacer creer, le quieres hacer que se ponga de rodillas, quieres hacerle que levante las manos, que haga palmas. Y eso no te toca a ti, eso le toca al Espíritu Santo hacerlo. Ahí lo que dice es, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? ¿Por qué dice? A ver, un momentito. Yo quiero que las mujeres lo digan en voz alta porque estoy vasto de oído hoy. Tengo el oído tapado. Tengo que ir al médico que me saque los tapones que me da de izquierda a derecha. Yo quiero que las mujeres lo digan ahí en voz alta. Sean ganados por la ¿de quién? Por la conducta, por el comportamiento, por el testimonio, por mirarle a los ojos y dice, crea o no creas, te amo. Quieras o no quieras, te voy a llevar al huerto. ¿Por qué? Porque eres mi marido. Y eres mi esposa. Y yo tengo que tener un testimonio, tengo que tener una conducta. Tengo que morderme la lengua aunque ya después no pueda hablar más. Pero yo tengo que hacer que ella o él conozcan a aquel que puede cambiar sus vidas lo mismo que cambió la mía. Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2. Imposible es. Cuidado, no vamos a tener matrimonio o familias
ejemplares que se muevan en la palabra perfección. No estamos en ese sentido. Lo que estamos diciendo es que cuando yo me agarro al Señor, yo voy a saber y voy a poder tener una familia estable, sujeta a la palabra. Y nos dice Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Ay, hermana mía, si tu marido tropieza por tu culpa. O ay, esposo, si tu esposa no está aquí contigo por tu culpa, por tu conducta. Dice aquí la palabra, ay de aquel por quien vienen. Verso 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arroje al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Al enfrentar los conflictos en la familia con sabiduría de Dios, somos ejemplos a nuestros hijos. Es que me falta tiempo, la verdad es esa. Pero ¿cómo podemos educar a nuestros hijos para que no griten, para que no levanten la voz, para que no falten el respeto? Cuando nosotros como padres le estamos faltando el respeto a nuestra esposa, le gritamos, le decimos de tonta para arriba todo lo que se nos venga en gana, o le decimos a nuestro esposo que está loco perdido, que está perdido, que es un mujeriego, que si no sé qué, y le dice que si se envergüenza, que si hace, que si deja de hacer, delante de tus hijos, te estás enseñando a tus hijos a faltarle el respeto a su pareja cuando sean grandes, porque ellos van a decir, mi padre lo hacía, yo lo hago, mi madre lo hacía, yo lo hago. Eso no es lo que nos enseña el Señor. Amén. A eso no es a lo que nos enseña el Señor. Cuarta cualidad es cultivar la vida espiritual y tomar decisiones. Yo podía extenderme más ahí, pero simplemente me voy a quedar en una cita bíblica que todos conocemos muy bien, como la de Josué, capítulo 24, versículo 14. Tú fíjate que hay algunas cosas aquí en este capítulo, en este versículo, que deberíamos de aprender. Cultivar la vida espiritual. ¿Cómo cultivamos la vida espiritual de nuestros hijos? ¿Faltándole el respeto? ¿Cómo cultivamos diciendo no hace falta que ores? ¿La cultivamos diciendo no hace falta ir tanto a la iglesia? La cultivamos diciendo no vamos a ir al culto de oración, no vamos a ir al estudio bíblico, no vamos a ir a la célula. La cultivamos diciendo te voy a castigar, no vas a ir al culto de jóvenes. O la cultivamos diciéndole te voy a castigar, no vas a ir al campamento de jóvenes. Esa es la forma de cultivar la vida espiritual. Pensamos que esa es la única manera. Pero aquí lo que está diciendo Josué capítulo 24, versículo 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Y aquí viene donde él toma una decisión no solamente para él, sino toma una decisión de toda su casa. Toma una decisión delante del altar, delante de Dios, sabiendo que como dijo Elías con Acab, cuando dijo solamente en su oración, solamente yo he quedado, mira, 800 profetas de los Baales y de Acera, pero yo he quedado solo siervo de Jehová. Y así dijo Josué aquí en esta oración, así yo he quedado, dice en el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escoged a hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos y cuya tierra habitáis. Y en cortas palabras él le dice la decisión que ha tomado, no solamente para él, sino la decisión que ha tomado para toda su casa. Y él dice, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ha tomado una decisión, por ello hemos de cultivar y hemos de tomar decisiones que puedan servir en bendición para nuestra casa y para nuestra familia. Escogeo a quién vaya a servir, pero mi casa, donde yo vivo, con los que yo vivo, allí se levanta un altar y ese altar es para dedicar mi vida y la de los míos al Dios de la vida. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dilo en voz alta. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Proclama con tu boca que tu casa y tú vais a servir a Jehová de los ejércitos. Es importante que tomemos esa decisión. Y la última parte, ya rápido. Yo quiero que leamos también versículo 16 y 17. 16 y 17 del mismo capítulo 24, versículo 16. Porque esta es poner en práctica nuestra fe. Si queremos tener familias estables, pongamos en práctica nuestra fe. Si queremos familias estables, digámosle, Señor, yo necesito de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia para poder poner en práctica estas 5 áreas importantes. Dice el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Qué es lo que está diciendo? Jehová me ha guardado donde yo haya ido. Todos los pasos de mi vida Él los ha guardado. ¿Por qué? Porque he puesto en práctica la fe. Yo quiero que en esta mañana, para terminar, nos pongamos de pie. Vamos a orar. Yo quiero en el nombre de Jesús que tú estés orando por tu familia. Que tú estés clamando a Dios ahí por tu familia, en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú ahí puedas cerrar tus ojos y puedas decir, Señor, mi familia, mi esposo. Posiblemente te cueste trabajo pedir por tu esposo, posiblemente te cueste trabajo pedir por tu esposa, pero yo quiero que tú pongas en práctica la fe. Yo quiero que tú digas, Señor, como dice en Efesios 5, esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposa, sométete a tu marido porque Él está dispuesto a dar su vida por ti. Padre, mira en esta mañana, a esta altura, Señor, del día, Señor, esta palabra que tú me has dado para las familias. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú estés visitando cada hombre, cada varón. Señor, que tú estés visitando cada esposo. Espíritu Santo, creemos en los milagros. Señor, creemos en las familias estables. Creemos que el modelo de iglesia será establecido por el modelo de familias. Señor, familias estables, familias espirituales, familias que te buscan, familias que te aman. Señor, familias llenas de tu presencia. Familias que han llegado a su hogar y levantan altares, Señor, para adorar al Dios de dioses, al Rey de reyes, Señor de señores. Familias que han sido capaces de poderse oponer a la falta de diálogo, se han sabido oponer, Señor, a la falta de aprecio, se han sabido oponer, Dios mío, a la falta de compromiso, se han sabido oponer, Señor, y Dios mío, a la falta de valoración. Señor, han establecido su vida para que toda familia tome nombre, como dice tu palabra, tome nombre así en los cielos como en la tierra. Padre Espíritu Santo, te ruego en esta mañana por cada familia, por cada esposo, por cada esposa. Señor, que no queramos las esposas, oh Dios mío, que no quieran meter tu palabra a la fuerza. Señor, si no creen tu palabra, Señor, los esposos que crean por la conducta de ellas. Espíritu Santo, mira ahora. Señor, toda persona que estamos aquí dentro pertenecemos a una familia. Señor, que podamos levantar nuestra oración por nuestra familia, que podamos levantar nuestra oración por nuestros padres, por nuestros hijos, que podamos levantar nuestra oración por los suegros, Señor, que por las suegras, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos establecer un vínculo, Dios mío, que está agarrado a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ven en esta mañana, Espíritu Santo, y trae un convencimiento en nuestra vida, Señor, que nuestra actitud en nuestra vida espiritual, en la familia, va a ser establecido, Señor, por tu poder y por tu gracia operando en nuestros familiares allá donde estén.
Espíritu Santo, visita a nuestros cónyuges. Señor, por la situación que están pasando, aún en la incredulidad sean ganados por esa conducta. Espíritu Santo, muévete en esta mañana. Aún, Señor, aquellos que están enfermos, aún aquellos que están culpándote a ti de su enfermedad, aún aquellos, Señor, que quieren hacer como ellos quieran y luego culparte a ti. Padre, ayúdanos. Señor, queremos familias estables. Señor, para que tu iglesia sea una iglesia estable. Queremos familias estables. Queremos familias espirituales para que tu iglesia se mueva a lo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les...